Oppenheimer y la sacada de miembro de Christopher Nolan en la industria del cine, película estrenada el 21 de julio del 2023 y ganadora mejor película del año en los premios Oscar. Esta vez no nos robaron, mis muchachos, y acá es en donde surgiría la incógnita que siempre abro, el debate que casi en todos mis videos doy para mis espectadores y para mí mismo, obvio. ¿Es acaso Oppenheimer una obra maestra? ¿Es acaso Oppenheimer cine? Pues la respuesta fácil a este dilema es que sí. La valoración de una película o el cine es algo bastante subjetivo si hablamos de gustos individuales, ¿no? Pero si nos vamos a los hechos palpables y argumentos objetivos, podríamos decir que esta película es una obra de calidad. Pues eso lo veremos el día de hoy, mis amigos. Pero antes te dejo invitado a que te suscribas a este hermoso canal, actives la campana de notificaciones para que señor YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Dale me gusta y déjame un comentario para aumentar la interacción. Ponte cómodo o cómoda, agarra un refrigerio que hoy nos pondremos densos, ya que como youtuber de críticas, cinéfilo, mamador y pretencioso que soy, hoy apreciaremos esta majestuosidad de la cinematografía. Yo soy Baby Kurama y esto es cine. La película comienza en un interrogatorio por un comité hacia Oppenheimer. Primero y principal, tengamos en cuenta que esta obra se va dividiendo en lapsos de tiempo separados. Hay escenas en donde nos muestran en una actualidad plasmada en los sucesos de la cinta y los recuerdos o sucesos pasados. O sea, hay escenas post-evento nuclear y pre-evento nuclear. Para que me entiendan, los altos mandos ponen en tela de juicio la integridad y participación de Oppenheimer en todo el suceso que más adelante nos explicarán que es la fabricación y ejecución del proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica, ya que el científico ha sido investigado por varios años por ser parte del Partido Comunista o tener relaciones con integrantes de este mismo. Ya ver, Opi, lo siento mucho, pero si eres de los rojos, todo lo malo que te pasa en la cinta lo tienes bien merecido. No, ya en serio, la obra retrata muy bien esta problemática de ideologías políticas en su protagonista y en los demás personajes, evidentemente. Esto es necesario por el contexto social y político de la época. Recordemos que el mundo en ese entonces estaba pasando ciertos problemas con el pintor austriaco y sobre todo Gringolandia, que sabemos de antemano que siempre han sido acérrimos opositores del Partido Comunista y de las ideologías impartidas por el bigotudo. Quien diría que todo bien envuelto en una lucha en pro de que el fascismo venza, pero para mí es sentido común. Total, que nuestro protagonista tanto en la cinta como en la vida real tenía muchas relaciones con personas que estaban a favor del comunismo y hasta él compartía ciertas ideas que empatizaban con este partido. Y realmente este señor siempre estuvo relacionado con gente de izquierdas. Su hermano era comunista, su mujer fue comunista, su amante fue comunista, algunos de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan también lo fueron. Evidentemente es un conflicto de ideales políticos y problemáticas sociales plasmada en la cinta, lo que realza más el hecho de que después de todo lo sucedido, Opie esté siendo juzgado. La cinta nos muestra la vida de Oppenheimer antes de ser el científico más importante del mundo. La obra retrata de manera muy artística todos los conflictos internos del protagonista, las ideas que tenía, las dudas que surgían en él, la época en donde estuvo estudiando en Europa y lo adelantado que estaba a nivel intelectual para la época. Tomemos en cuenta que es literal un genio de la mecánica cuántica o ciencia cuántica, lo que sea, o sea, una materia de la que yo y estoy seguro que muchos de ustedes no tienen ni puta idea de qué se trata. Y también nos muestran de manera excepcional lo que significaba ser un genio total en aquella época. Me gusta mucho cómo Opie es alabado más adelante por su inteligencia y por sus logros científicos. O sea, el men es todo un chat por ser un genio. Y concluir finalmente que en aquella época ser inteligente era suficiente motivo para ponerla con mujeres ricolinas. Ya verán por qué les digo esto. En cambio, en nuestra actualidad, para conseguir pibas solo necesitas pasar los 10.000 followers en TikTok. Lewis Strauss es interrogado en un comité sobre el caso de Oppenheimer. Este señor es parte fundamental de la película. ¿Por qué? Te explico por qué, mi niño. Pasa que este señor, en un pasado, debido a la fama y prestigio de Opie, quiso pasarle el mando de su instituto y es parte fundamental, artísticamente hablando, por lo menos desde mi percepción, porque desde que entra en escena nos muestran otra perspectiva de los sucesos caracterizados por la fotografía blanco y negro. Esto se hizo para separar los hechos objetivos de los subjetivos, es decir, cada secuencia que veamos en blanco y negro es, por así decirlo, el retrato oficial de todo lo que fue la guerra mundial, la bomba atómica y el impacto mediático y político que esto supuso, claramente en un contexto de toda la historia de Oppenheimer y todo lo que engloba esta misma. Y las escenas a color es una perspectiva más subjetiva de la vida de Oppenheimer, contada desde su visión, por así decirlo, desde su punto de vista, o sea, hace una realidad evidentemente más inclinada a las vivencias del científico, como un vistazo
más personal, pues. Y hermano, en serio, ya con esto no me dejarán mentir cuando digo que coño, esto es cine. La película nos muestra el día en que se conocieron O.P. y el señor Strauss. Y hey, Robert Downey Jr. en esta película hay pura creme de la creme, ¿ok? También vemos que O.P. tiene cierta relación con Albert Einstein, lo que desemboca en un recelo de Lewis, porque al parecer los científicos tuvieron una conversación que desembocó en un desagrado de Albert hacia Lewis. Esto nunca se termina de aclarar muy bien, es como un suceso que queda en el aire, pero fue un hecho de la vida real, por eso se retrata en blanco y negro. Tomen en cuenta esto al momento de analizar la película, ¿ok? Sabemos que Oppenheimer conoció al científico alemán Heisenberg. No tú Heisenberg, otro Heisenberg. Todo esto en una estadía por Europa. Esto es otro factor que pone más aún en tela de juicio al protagonista estando nuevamente en la audiencia, ya que Heisenberg le propuso a O.P. trabajar juntos. Le preguntan al científico que si este tuvo algún tipo de contacto nuevamente con el alemán, cosa que negó, pero sí confirmó que sus caminos indirectamente volvieron a encontrarse. Oppenheimer empezó a dar clases de mecánica cuántica, empieza a generar mucho respeto y admiración entre conocedores académicos que literalmente son retratados persiguiéndolo al profesor O.P. por todo el lugar solo para hacerle preguntas, y sobre todo llama la atención de las autoridades y de altos mandos por el hecho de que en sus clases se debaten muchas ideas comunistas y de índole político. Para que me entiendas, básicamente el O.P. montaba podcast de ideologías en sus clases, pero con gente que pensaba antes de hablar. Hay una reunión en la que asiste Oppenheimer en donde nos profundizan bastante el hecho de que el científico en algún pasado compartió muchas ideas comunistas, así como las discutía. Debatió abiertamente como a nivel privado sobre política y los sucesos que estaban aconteciendo a nivel bélico, estratégico y armamentístico, así como social en esa época. Conoce a una mujer rusa, Jen Talok, y pues básicamente surgieron cositas. Solo tomen en cuenta que vi esta película con mis papás y no fue muy cómodo ver esta escena. Total, empiezan a intimar y en el reposo la señorita Jen se percata de que Oppenheimer colecciona gran cantidad de libros y escritos con tintes comunistas, lo cual calienta más a la rusa. Pero hey, esta parte no es solo para mostrar a Florence Pugh desnuda. ¿Qué pasa, muchachos? Son unos pervertidos. En esta escena, aparte que es hecha para poder expresar el mundo privado de Oppenheimer en la vida real, el cual era todo un Don Juan básicamente, también es para plasmar ese lado tan íntimo que pudo vivir el científico en la vida real con todas estas ideas, ¿saben? Creo que la participación de Jen como personaje es más para dejar ver su perspectiva más a profundidad. Realmente el científico tenía sus propias ideas políticas y lo dejaba saber, sí, por lo menos en ese entonces, pero esto no requiere precisamente que estuviera envuelto en asuntos de espionaje o en actos de terror, pongámosle, o sea, por lo menos no en contra de su país. Es más como su relación con otros seres humanos, su participación en grupos sociales, y más que nada, creo que la perspectiva de Oppenheimer en la película es más como la de un sujeto muy inteligente y relevante que simplemente no destacaba mucho como parte de una ideología común en esa época. O sea, que con el contexto social y político del mundo podemos comprender que sea un problema, y más tomando en cuenta que O.P. iba a ser el creador del arma que lo cambió todo. Solo imagínense lo que debió de haber sido todo el conflicto que suponía que se supiera que Oppenheimer tenía ciertas ideas del mundo político en esa situación. Line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that. Un caos, ¿no? Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. No he escuchado hablar mucho, un dato que te voy a decir. ¿Sabías que la traducción correcta del Bhagavad Gita, el escrito que dicta O.P. en la escena, diría realmente "me he convertido en tiempo, el destructor de mundos"? Es un cambio bastante mínimo, pero significa mucho. En la vida real, Oppenheimer dictó este escrito de la manera en que lo hizo porque el tiempo en el poema original es el destructor de la humanidad, ya que relata que es el elemento que consume a todos y todo. Por ende,
que al momento de compartirlo con el mundo, OP lo relacionó con la muerte. Algo bastante interesante, ¿no? Para más datos así, dale like y suscríbete, mijo, ¿qué pasa? Estamos en plena guerra, los alemanes logran dividir los átomos con neutrones, lo cual no sé qué verga significa. En palabras simples, OP deduce que esto puede ser utilizado para un arma nuclear, específicamente una bomba, lo cual supone un problema de proporciones gigantísimas, como podrás imaginar. Oppenheimer conocerá a la que será su futura esposa, Catherine. Estos dos empiezan a compartir anécdotas e informaciones de su vida, y ahí sabremos que la señora era del Partido Comunista, se salió de él por el hecho de que su anterior esposo falleció en combate en España. Y a ver, no tengo mucha información de lo veraz que puede ser todos estos detalles de Catherine, pero en cuanto a nivel cine, esto es God. Creo que este personaje nos puede decir muchas cosas sobre el mismo Oppenheimer que muestran en esta parte. Uno, el cual está dejando de lado cierta parte de su pensamiento ideológico para enfocarse en el problema que está acarreando lo que supone que unos nazis exploten el mundo, dejando ir ese pasado ideológico atrás. Por lo menos así lo veo yo. Catherine representa ese pasado que está dejando ir y el enfoque que le tiene que dedicar al proyecto Manhattan. Básicamente es un propulsor para que tome cartas en el asunto con la situación geopolítica que está sucediendo, al saber que obviamente él es y sería clave fundamental para que una catástrofe nuclear no se lleve a cabo. Bueno, evidentemente esto desde la perspectiva de los estadounidenses. Creo que es evidente esto. No quiero estúpidos comentando izquierdadas, ¿ok? Bueno, en realidad sí comenta, querido excremento de izquierda, pero vemos una dualidad de todo esto cuando vemos que más tarde en los acontecimientos OP engaña a su mujer con Jean, y no es solo para caracterizar sus relaciones en la vida real. Jean representa esa insistencia con la problemática de sus relaciones privadas, las cuales fueron espiadas por el hecho de ser cercanas al partido contrario que estaba causando problemas a grandes escalas en la época. Men, literal nos expresan varias perspectivas del personaje con su intimidad más profunda, sus relaciones personales. No es como si te escupieran en la cara diciéndote, ay, el nerd también apoyaba a los nazis. No, es mucho más profundo que eso. No es solo de un tono o del otro. No siento que se haya representado una problemática básica a nivel artístico, me refiero. Oppenheimer se encuentra en su sala de clases cuando tiene una visita de Leslie Groves. ¡Hey, Matt Damon, buena! El general Leslie le comenta a Oppenheimer que el proyecto Manhattan está iniciando curso y que han invertido millones en su proceso, y los altos mandos han propuesto que el científico lidere la operación a nivel teórico, práctico y del desarrollo de una defensa contundente. Todo esto porque en Alemania este proceso de desarrollar una bomba atómica ha iniciado con el liderazgo de Heisenberg. No es Heisenberg, córtala. Por todo esto, OP acepta el trabajo y ya nos encontramos en Álamos, Nuevo México, en donde mandó a construir un pueblo entero para la privacidad del proyecto y para la ocupación de los científicos y trabajadores. O sea, sé que todo esto fue realizado para que todo el mundo viviera en donde se iba a trabajar la defensa más importante de Estados Unidos. Literal, un pueblo entero que está trabajando en pro de una bomba nuclear. Interesante retrato, ¿no? Oppenheimer recorre el país reclutando a varios científicos para la operación, va uno por uno convenciéndolos y hey, Richard Feynman, el sim de The Boys. Total que logran reclutar a muchos científicos de alto prestigio. Algunos no aceptan con facilidad al inicio, ya que están en contra de crear un arma capaz de destruir a todo el mundo. Y acá se abre el debate de la moralidad y del qué tan dispuestos estaríamos para llegar a tales extremos en pro de resultar vencedores en un conflicto bélico o geopolítico como el de aquel entonces. ¿Qué tanto estaríamos los seres humanos de volver a vivir una catástrofe como la que se vivió en aquella época? ¿Qué tanto estaría cerca de repetirse este suceso? Algunos piensan que en la actualidad estamos a un paso de él. ¿Acaso el fin justifica los medios? ¿O acaso unas vidas valieron más que las otras? ¿O acaso era tan necesario que la bomba atómica fuera aniquilado tantas vidas? Estas mismas preguntas rondan en la cabeza del protagonista en mayor parte de la película. Y quería llegar hasta este punto para que profundicemos un poco más, ¿no les parece? Retratar este tipo de ideas y de conflictos en una obra y hacerlo de tal manera en que no quedes indiferente, hacerlo de tal manera en la que puedas entender todos los puntos de vista, aún estando en desacuerdo con el mismo, sin sesgos o sin pretensiones o inclinaciones hacia un bando o el otro, es algo sumamente de valorarse cuando se hace de buena manera. Es algo que bajo mi punto de vista no es tan fácil de hacer como parece a primera instancia. Ya vemos hoy en día cómo muchas películas son interesantes en cuanto a su concepto o idea de plasmar una realidad o realidades que ya pasaron geopolíticamente hablando o ideológicas.
pero fallan al momento de plasmarlas, fallan en el desarrollo de su historia porque terminan siendo o clases morales o bien ser una interpretación muy extremista de lo que aconteció. No nos dejan preguntándonos realmente qué está bien y qué está mal, porque siempre quieren darte la respuesta a algo que simplemente no es tan sencillo como un sí o un no. Me refiero a nivel interpretativo, a nivel artístico. Si quieres hacer un trabajo en donde se hable de realidades sociales, no es solo crear un lado bueno y un lado malo, porque la realidad es que los seres humanos, la moralidad y el mundo en general no es tan simplista, no es tan sencillo como decir nosotros buenos, ustedes malos, y mucho menos si lo quieres llevar al arte, en donde se busca expresar algo con poco o bien sea tal vez con mucho, pero de una manera que está revoloteando de información de primera mano de todo lo que pasó, te deja cuestionándote y pensando las cosas que retrata el film, ¿me entiendes? Y me vas a decir a mí que esto no es una obra maestra. La película retrata de primera mano todo lo complejo que es a nivel científico, teórico y práctico toda la creación de la bomba, y lo hace bien. No lo hace como que, ay, me estoy mareando con tanto cientifiqueo, no. Lo hace de una manera en que te resulte interesante, men. Aparte que en todas esas conversaciones complejas con sus compañeros, Oppenheimer cada vez más va replanteándose todo lo que está sucediendo. Todo lo que se supone dar inicio a una guerra nuclear, aunque los nazis también quieran o pretendan hacerlo. Vemos la perspectiva del país reflejada en el general por su insistencia, porque el problema en el que están no es una batalla cualquiera, es una carrera en contra del reloj por no terminar en cenizas. Es de conocimiento que los alemanes están ideando un plan parecido y le están sacando tiempo de ventaja. Así, aunque el bigotudo piense que los científicos son salidos del infierno y no les den los recursos necesarios, igual representa una tensión inmensa, aún más si ponemos en balanza que otros enemigos de los Estados Unidos podrían pretender hacer lo mismo. O sea, me entienden que el conflicto realmente era de proporciones gigantescas y la película hace un muy buen trabajo retratándolo como tal. La obra toca todos los puntos, los demás científicos descubriendo que la atmósfera puede colapsar gracias a la bomba, que podría haber una catástrofe a nivel mundial por esta misma, la posición ideológica de Albert Einstein con este hecho, aún sabiendo que él fue el primero que sentó las bases para que la ciencia dominara al principio de la guerra, básicamente. Hermano, es una lucha de pensamientos y de la moral, por el bien de unos muchos, pero esto consiste en la aniquilación de otros más. En la escena de la junta en donde Stroh interroga a Oppenheimer y a sus compañeros por las filtraciones de información cuando se llevó a cabo la realización de la bomba, él como la audiencia hacia Oppenheimer desemboca en un señalamiento personal más que un interrogatorio. Brother, es que simplemente es un reflejo de todo lo que pasó en aquel entonces, pero hecho de un modo en que puedas sentir el peso de la incertidumbre. Es un problema real que ocurrió y todo lo mostrado en el metraje te lo plasma de un modo en donde no sabes quiénes son los buenos o quiénes son los malos, porque la realidad es que todos se comportan con una vara de medir muy corta. Lo vemos con Stroh siendo un total admirador, entre comillas, de Oppenheimer cuando se conocieron, hasta que sintió que el científico estaba pasando por encima de él, y con un ego golpeado más las acusaciones en su contra causan ese rechazo de Stroh hacia el científico en la actualidad. Oppenheimer siendo un genio total, alabado y agradecido por todos por el heroísmo que hizo al crear un arma de proporciones masivas para la victoria de todo un país, pero luego siendo juzgado por este mismo y aparte por todo el mundo por ser el creador de un arma que pueda acabarlo todo y que acabó con el todo de muchísimas personas, y eso que no contamos los problemas políticos y de espionaje, porque es que ya en este punto esa es la trama de la película, es la problemática central, la posición tan desfavorable mediáticamente y psicológicamente del protagonista. Hermano, es que cine, bro, ¿qué quieres que te diga? ¿Se acuerdan que cuando les dije que cuando volvía Jane a la trama era la problemática vida oculta de Oppenheimer volviendo a relucir? Pues men, es exactamente eso. La gente piensa que esos dos desnudos visuales son por morbo o cosificación o estupideces así. No, hermano, no, es literal como retratar la parte más íntima de un ser humano. Es como se retrata artísticamente toda la violación a la privacidad que tuvo OP, ya que siempre fue vigilado, sus relaciones siempre fueron vigiladas, engañó a su mujer, fue un infiel y hasta eso es un hecho de peso, ya que la amante siempre fue una comunista, una que de hecho recibió información sobre lo que estaba sucediendo. Oppenheimer
Oppenheimer le dio información sobre la bomba atómica, literalmente se lo dijo todo al desnudo. Es cine, bro, o sea, es cine. Se siente el peso y el cargo de conciencia que siente Oppenheimer en la actualidad y también en el pasado cuando se entera de que Jane se desvivió. Y me gusta que la película lo retrata no como una desvivida voluntaria, sino que dejan la incógnita si en realidad lo que pasó fue una liquidación, como si en realidad le hubiesen quitado la vida a Jane por el hecho de que tenía información valiosa y era una conocida comunista con tintes algo extremistas. Esto lo sabían las autoridades y me gusta no porque crea una incógnita sencilla representándolo de una manera conspiranoica. ¿Se acuerdan de la fotografía? Esto nos lo muestran a color, especificando que es en base a la perspectiva de OP, o sea, que lo que estamos viendo es el cómo plasman lo que sentía el científico, lo que él pensaba que sucedió, sus inseguridades, su arrepentimiento, su dolor. La escena al desnudo en la audiencia, hermano, es que cine, suena como el director que obligaba a BoJack Horseman a desnudarse, ¿no lo recuerdan? Hey, estaría bueno hablar de BoJack Horseman en el canal, ¿o no? ¿Les gustaría? Déjalo en la caja de comentarios. En fin, esta escena es supremamente poderosa porque en la audiencia, enfrente de su mujer, los interrogadores le hacen la pregunta a Oppenheimer más personal de todo lo que llevaban en la película, que si él mantuvo intimidad con la Rusia comunista de Jane, y lo digo de esta manera porque es retratado así tal cual, como si hubiese sido un acto de traición que debiera causarle vergüenza y al frente de su mujer más encima, la cual ya lo sabía todo. De hecho, esta al enterarse lo único que decidió hacer fue calmar a su marido, estabilizarlo, ya que estaba pasando un momento de culpa y de arrepentimiento muy grande porque este le dijo la verdad cuando se enteró que Jane había muerto. Su mujer, a pesar de todo, lo apoyó e hizo que pusiera los pies en la tierra y que, como desde el inicio ha hecho, hizo que se enfocara en lo que tenía que hacer. Pero al ser destapado así de un modo en donde se está testificando todo lo sucedido, sabiendo que este acto de su marido de deslealtad hacia ella quedará plasmado en la historia, porque sabe que este suceso es más que un argumento, es un acto de peso para cuestionar más la vida de su esposo y de juzgarlo ante el mundo. Todo esto es retratado de una manera simplemente espectacular. Acá Alemania y el pintor austriaco muere, y creo que acá es en donde todo se pone más interesante porque vemos a un Oppenheimer totalmente distinto a lo que intentan alegar en la actualidad. O sea, más sentido hace que sientas esa comprensión hacia el protagonista, porque después de todo él fue el primero que quiso seguir con el proyecto Manhattan. Su insaciable deseo de ser el hombre que creó una bomba capaz de arrasar con todo lo llevó a preferir terminar el trabajo, pudiendo haber optado por un camino de paz. Yo no voy a entrar mucho más de aquí en política o en el estado de Japón en esa época, en el contexto bélico. Tampoco pretendo dar una opinión sobre el suceso porque creo que me haría falta mucha información para argumentar tal opinión. Pero lo único que les puedo decir es que sí se siente el contraste de un Oppenheimer con ideales comunistas a un Oppenheimer a punto de terminar un arma nuclear con el fin de probar un punto tal vez de supremacía, un punto de autoridad y de indiscutible genialidad en base a su trabajo. Y después al final un Oppenheimer destruido por las consecuencias que la humanidad tiene y seguirá teniendo en base a ese trabajo, sin saber mucho de historia, sin saber mucho sobre el desempeño de los otakus en la guerra, sin saber ni puta mierda de mecánica cuántica o de términos científicos. Simplemente es una película que te muestra de manera en que puedas entender la decadencia moral de una persona, bueno, de muchísimas personas, al concluir que lo mejor es demostrar el poder bélico que posee una nación, consiguiéndolo pero a costilla del dolor y de la pérdida de muchas personas, a costillas de una bomba que no fue enviada para derrocar fuerzas armadas, para liquidar a políticos o líderes con su entorno, sino que más bien mandada directamente al corazón inmoral de un pueblo entero. Fue ejecutado el plan con éxito, ya que mandaron un mensaje claro: nosotros tenemos el control y la fuerza y podemos destruirlos a todos ustedes sin medir a inocentes, niños, ancianos, ciudadanos del común, porque la amenaza no es su armamento, son sus ganas de seguir luchando. Y todo esto ocasionado solo para conseguir la victoria de un país entero. Y bueno, familia, hasta acá dejo el video del día de hoy. Sé muy bien que no resumí todo lo acontecido en la película realmente, pero bien he sabido que esta película dura como 3 horas, si no estoy mal. Es un largometraje en su total expresión, muchachos, y creo que ya con todo lo discutido en el video de hoy tenemos bastante tela de dónde cortar para poder debatir y opinar en la caja de comentarios, ¿no les parece? Aparte que creo que lo más importante es analizar los puntos artísticos de excelente categoría de esta obra, todos los puntos que aparecen en la cinta, más
que analizarlo o contarlo desde un punto de vista político o ideológico, que en realidad todo lo que se muestra en la cinta es una joya y de todo se le pueden sacar muchas interpretaciones pasando por cada escena, cada acto, cada interpretación hasta el fin de la misma cinta, pero creo que la interpretación que di en este video ha quedado bastante completa y entendible, o no sé, díganmelo ustedes en la caja de los comentarios, ¿qué pasó está? Comenta, coño. Y bueno familia, espero que les haya gustado este video, dale like si ha sido así, déjame tu comentario sobre esta película, sobre lo que piensas, sus interpretaciones y el cómo analizaste o la reflexión que te dejó Oppenheimer. Comparte este video con tus amigos, que eso siempre me ayuda muchísimo de verdad. Suscríbete si este es el primer video que miras de mi autoría. Yo soy David Kurama y esto es Cine.